Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. FM Mundo. Somos tu mundo. FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo. FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo. FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. En una incidentada sesión, 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral removieron a Fernando Muñoz de la presidencia y nombraron a Ivonne Coloma como la nueva titular del organismo. El gobierno defiende la designación de Víctor Zárate como nuevo comandante general de la policía y niega fricciones dentro de la institución. La Corte del Distrito Sur de Florida negó el pedido de libertad bajo fianza remitido por el excontralor Carlos Polit. El próximo 15 de agosto se conocerá el dictamen acusatorio en contra de Wilman Terán, Ronnie Aleaga y 35 procesados más en el caso Metástasis. La audiencia preparatoria de juicio fue diferida. Desde este lunes, el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís se fijó en 2.76 a escala nacional. El gremio de distribuidores se reunirá con el gobierno el jueves. Opacidad en la contratación de la barcaza de generación eléctrica ocultaría intereses. La vicepresidenta Verónica Abad presenta una denuncia por violencia política de género en contra del primer mandatario, la canciller y otros funcionarios. En la información internacional, más de 35,000 personas fueron evacuadas en Grecia tras el avance de un voraz incendio forestal. Estados Unidos niega las declaraciones del medio Wall Street Journal sobre una supuesta amnistía para Nicolás Maduro a cambio de abandonar el cargo. Con el auspicio de Universidad U. Juega el resto de tu vida. DrOne.com. Cuida de tu salud y la de tu familia. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país, este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Remesón el Tribunal Contencioso Electoral, una nueva mayoría actúa para remover al presidente en lo que este catalogó como una reunión de amigos. Todo esto ocurre coincidentemente mientras dentro de este organismo se tramitan casos relacionados al Ejecutivo y a sus miembros, entre otros también una denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio y las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, bienvenida de tus vacaciones, bienvenida. Gracias, Fausto, muy buenas tardes a ti, también a nuestros amigos que nos siguen como siempre aquí en Notimundo Estelar. Iniciamos pues una nueva semana, estamos lunes 12 de agosto, luego de este feriado que hemos tenido los ecuatorianos. Un feriado bastante agitado en el tema turístico, porque creo que fue importante también el movimiento que hubo en varias ciudades del país. Esperemos que este sector se recupere, pero
Aquí retomamos entonces el trabajo, la información, por supuesto. Vamos a revisar de inmediato cuál es la agenda de nuestros invitados. Así es, veamos qué tenemos para esta jornada. Conversaremos con el doctor Ángel Torres, él es el vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral. Los jueces remueven al presidente de este organismo. ¿Existen intereses ocultos? Pues lo vamos a revisar en nuestra entrevista. Estaremos también con la contraparte, el doctor Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, para hablar sobre lo que ha ocurrido dentro de este organismo. ¿Quién busca tomarse el Tribunal Contencioso Electoral de lo que él ha catalogado como una reunión de amigos en la cual lo removieron? Le preguntamos. Con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, él es experto energético. Conversaremos acerca de las contrataciones que se han realizado en el sector eléctrico. ¿Son suficientes para enfrentar la crisis de energía que vive nuestro país? Pues lo vamos a analizar en esta entrevista. Y también estaremos con el abogado Néstor Rosanía, experto en conflictos armados, para hablar sobre la escalada de tensiones en Medio Oriente, cuáles son las consecuencias y los efectos para el resto de la región. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. El detalle de la información y nuestras entrevistas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos en @NotimundoEC, en Facebook en Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Amigos, bienvenidos. La presidenta Verónica Abad presentó una denuncia electoral contra el presidente Daniel Noboa por presunta violencia política de género. El recurso remitido el pasado 8 de agosto también incluye al viceministro de Gobierno Esteban Torres, la canciller Gabriela Sommerfield y la asesora presidencial Diana Jacome. Anteriormente, la segunda mandataria advirtió sobre esta acción e insistió en que durante los últimos meses ha sido víctima de persecución política por parte del primer mandatario. El presidente Daniel Noboa dispuso el traslado temporal de la segunda mandataria Verónica Abad a la sede de la Embajada de Ecuador en Turquía ante la escalada de tensiones en Medio Oriente. Abad, que se desempeña como embajadora de Ecuador en Israel, irá acompañada de su familia y otros miembros del Servicio Exterior a Ankara, capital turca, desde donde continuará ejerciendo sus funciones hasta que se disponga su regreso a la embajada en Tel Aviv. Noboa también dispuso a la Cancillería que tome acciones necesarias para precautelar la seguridad del personal diplomático. Y revisamos otra información. El pasado viernes, el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, del actual presidente Daniel Noboa, designó a sus candidatos a presidente, vicepresidente, legisladores y parlamentarios andinos para las elecciones del 2025. En la convención realizada en un hotel de la ciudad de Quito, se ratificó a Noboa para la reelección. En la papeleta lo acompañará María José Pinto, quien actualmente se desempeña como titular de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. El primer mandatario afirmó que su intención es completar el trabajo que se lleva a cabo en el país. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En una reunión extraordinaria, una sesión extraordinaria sorpresiva, el Tribunal Contencioso Electoral cambió de autoridades. Se ha removido al presidente de este organismo para dar paso a Ivonne Colomo como la nueva titular del Tribunal Contencioso Electoral. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Y para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con el doctor Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral. Los jueces remueven al presidente de este organismo. Se ha denunciado supuestos intereses ocultos, pero ¿cuál es la razón o al menos el argumento que han sostenido para ejecutar estos cambios? Le consultamos enseguida. Doctor Torres, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Fausto, a las órdenes de ustedes. Se ha dicho que hay intereses ocultos. Ustedes sostienen que hay unas razones y de peso para haber removido a Muñoz de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. En primer lugar, permítame señalar que o frente a las afirmaciones de algunas personas en relación a que esta decisión obedecería
al voto que consignó en la causa número 096-2024 TC en relación con la denuncia presentada por el señor Pasquel en contra del presidente de la República, que sería la causa que hubiera motivado nuestra decisión, lo cual es absolutamente falso. Y permítame decir que en esa causa el doctor Fernando Muñoz Benítez emitió 2 votos contradictorios entre sí. ¿Por qué razón hago esta afirmación? El 28 de mayo de este año, el juez Joaquín Viteri, que conoció en primera instancia esta denuncia, decidió archivar la causa porque había mandado a ampliar y a completar. Sin embargo, en su auto había una contradicción. En unos casos determinaba que era en plazo y en otro que era término. Nosotros, 4 jueces, decidimos revocar ese auto de archivo porque era impertinente, no se le podía perjudicar al recurrente por error del juzgador. En esa ocasión, el 14 de junio del 2024, el doctor Muñoz emitió un voto salvado mediante el cual él resolvió que esa causa debía ser archivada. Una vez resorteada la causa, me correspondió conocer aquella y yo dicté un auto de archivo porque definitivamente el denunciante incumplió los requisitos de forma establecidos en la ley. Sin embargo, al despachar el recurso de apelación, el doctor Muñoz, contradiciendo su decisión del 14 de junio, el 26 de junio decidió que había que revocar el auto de archivo y en consecuencia disponer que se continúe con la tramitación de la causa. Así es que los que se contradijeron no somos nosotros, sino el doctor Muñoz. Pero esa no es en modo alguno la razón. Doctor Torres. Lo que ocurre es que existen varios errores que por razones de prudencia yo prefiero evitar señalarlas, pero existen errores de carácter en cuanto a la conducción del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, toda vez que las sesiones son públicas, son transmitidas, constan en los audios varios de los reclamos, discusiones bastante complicadas que se han generado. Además, por ejemplo, y una cuestión que es para nosotros muy delicada, en la resolución número TCE 10907-2024 del 9 de julio de 2024, cambiaron el contenido de la resolución. Nosotros, y por mi propuesta, decidimos, con el voto de él y del doctor Viteri, delegarle al presidente para que resuelva respecto de un eventual cambio o modificación en el cronograma para elección de conjueces. Sin embargo, aparece como que nosotros hubiésemos aprobado esa modificación que fue propuesta por el presidente, y lamentablemente allí hay un problema muy serio que es el hecho de haber modificado la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal. Pero además de problemas que existen sobre estos temas, existen serias preocupaciones por las dificultades que acarrea el tribunal en materia de gestión desde la presidencia del tribunal. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas asignó recursos para contratación del personal hasta el mes de junio del presente año, que es un año electoral. Con cargo al presupuesto electoral precisamente, que son 26 personas. Para contratar el mes de julio y agosto, hicieron modificaciones al presupuesto, modificando, tomando recursos correspondientes a horas extraordinarias, por ejemplo,
para poder cubrir esos costos del personal que resulta indispensable. Esto implica un asesor y un especialista electoral para cada uno de los despachos de los jueces, sin los cuales se nos complicaría el ejercicio de nuestras funciones y responsabilidades. Estamos por terminar agosto y no existe hasta el momento posibilidad de concretar el financiamiento para la continuidad de estas personas que deben ser contratadas de nuevo. Doctor Torres, no sé si me escucha. Doctor Torres, no sé si me escucha. Sí. Perfecto, ahí me escucha, sí, sino escucho. que le había intentado interrumpir por 2 ocasiones. En todo caso, doctor perdón. Torres, no se preocupe. ¿Cuál es la normativa o al amparo de qué normativa ustedes resolvieron formar esta mayoría y removerlo a Muñoz de la presidencia? Entonces, en primer momento, es la situación de la decisión de remoción obedece a errores y a negligencias en la condición de presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Él continuará siendo juez. No se alteran en absoluto las decisiones ni las causas que tiene a su cargo. En primer momento, dejo precisado este aspecto. En efecto, el artículo 65 del Código de la Democracia faculta al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para elegir de entre sus miembros al presidente y vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral para un periodo de 3 años. Así dice el Código de la Democracia. Sin embargo, el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, que voy a dar lectura a la parte pertinente, dice lo siguiente: competencias de los órganos colegiados. Para la atribución de competencias a los órganos colegiados se tomará en cuenta al menos, numeral 5, nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los órganos bajo su dirección. Por tanto, es el Código Orgánico Administrativo Pero esta es una corte, el que doctor. permite que el cuerpo colegiado remueva de las funciones de presidente del Tribunal Contencioso Electoral, como en efecto ocurrió el día de hoy. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, hay jueces, no es un órgano administrativo, es decir, estamos hablando de una corte de justicia electoral. Así es. Obviamente el Tribunal Contencioso Electoral tiene funciones de carácter jurisdiccional, pero tiene también funciones de carácter administrativo. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral ejerce, además de su condición propia de juez, que participa, conoce, interviene y resuelve los casos jurisdiccionales. A su cargo corresponde, en efecto, la gestión administrativa y evidentemente es aplicable porque por eso es que el Tribunal Contencioso Electoral tiene 2 tipos de sesiones: las sesiones jurisdiccionales, para las que se requiere necesariamente la presencia de los 5 miembros del tribunal. No se puede conocer y resolver una causa del Pleno sin la presencia de los 5 jueces. No obstante, ustedes se reunieron en calidad de jueces. Las sesiones de carácter administrativo requieren de mayoría absoluta, en este caso de la mayoría de sus miembros, que son 3 votos. Ustedes se reunieron entonces no en condición de jueces. Obviamente somos jueces y en esa medida integramos el cuerpo colegiado. Ahora, permítame señalar también lo siguiente: el artículo 9 del reglamento de sesiones del Tribunal Contencioso Electoral, que regula las sesiones extraordinarias del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, determina que las sesiones extraordinarias deban ser convocadas por el presidente del Tribunal Contencioso Electoral por propia iniciativa o a pedido de la mayoría. Por eso el presidente ha dicho que ustedes miembros. lo que hicieron es una reunión de amigos. Nosotros el día 8 de agosto, los 3 jueces solicitamos por escrito al señor presidente, al expresidente, que convoque a la sesión extraordinaria para el día de hoy a las 11 de la mañana. Esa solicitud no es que el presidente determine si le parece bien convocar, lo haga, si no, no. Definitivamente eso no es así. El doctor Muñoz está muy equivocado al asumir que solamente él puede convocar. En efecto, así es, pero
las sesiones extraordinarias deben ser convocadas también cuando la mayoría de los integrantes así lo solicitan. Pero como en efecto si no se la convocó más allá nosotros les solicitamos que convoque para el día de hoy a las 11 de la mañana. Como no lo hizo, simplemente lo que hicimos fue constituirnos en sesión el día y la hora que nosotros habíamos requerido con fundamento en la disposición reglamentaria pertinente. No es que nos autoconvocamos, sino que nos constituimos en función del procedimiento establecido para el efecto. Lo que no queda claro, doctor Torres, es que si ustedes le solicitan que convoque, no había sido convocado aún, tomando en cuenta también que entramos en un feriado de este fin de semana. Ustedes simplemente deciden, y por eso es que el doctor Muñoz había dicho y entró precisamente a señalarles que lo que ustedes estaban haciendo era una reunión de amigos, no era una sesión del Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, esa fue la opinión equivocada, y que además lamentablemente su asesora tuvo un comportamiento bastante feo en ese momento. Esa es la opinión equivocada del doctor Fernando Muñoz, que no es la primera vez que se equivoca en sus criterios de carácter jurídico. Pues nosotros lo solicitamos con la suficiente anticipación el 8 de agosto. Hoy estamos 12 de agosto. Ahora, además, recuerde usted que estamos en periodo electoral, y en consecuencia, en periodo electoral, el Pleno del Tribunal, el Tribunal funciona todos los días, de tal manera que no existiría ninguna razón para asumir que él no tuvo tiempo para convocar a la sesión. Doctor Muñoz, y con esto termino. Jueves, es más, él había hecho uso de vacaciones el día jueves sin que permita que la vicepresidenta le subrogue mientras duraba su ausencia. Por tanto, lo que ocurre, doctor Muñoz, durante un día en acefalía a la presidencia del tribunal. Lo que ocurre, doctor Muñoz, es que si no les convoca, ustedes se declaran en sesión. Si no le subroga, pues asume. Entonces, estos son algunos de los cabos que quedan un poco sueltos. Y con esto quiero terminar. Usted había mencionado la fecha del 8 de agosto, que creo que es importante también, tomando en cuenta algunas temas de coyuntura. Justo la tarde del jueves 8 de agosto llegó la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa, de la canciller Gabriela Sommerfeld, incluso de Esteban Torres. Casualmente llega el 8, ustedes piden que se sesione, casualmente también se da esta decisión que usted ha hecho mención sobre revocar el archivo del proceso en contra de Daniel Noboa. Algunas coincidencias que han sido, de acuerdo a algunos análisis, atadas con esta coyuntura y esta nueva mayoría que ahora saltó casualmente de forma sorpresiva, con usted, la doctora Coloma, incluidos. ¿No hay ahí un tema que creo que es importante también ser y parecer? En modo alguno, por la siguiente razón. Mire usted, yo personalmente no conocía de la presentación de dicha denuncia hasta el día de hoy. Pero se presentaron el jueves pasado, ustedes dicen que en tiempo electoral están trabajando todos los días, debió conocer. Escúcheme, permítame por favor. Si se presentó la denuncia el día 8, ¿qué era lo que correspondía hacer? Que el señor secretario, a cuyo cargo le correspondía desarrollar el sorteo de esa causa, hasta el día de hoy no ha ocurrido con ese sorteo. Por tanto, yo todavía no conozco el texto, el contenido, tampoco estaba enterado de que el mismo día 8 que usted ha señalado ha sido presentada esa denuncia. Consecuentemente, nada, absolutamente nada tuvo que ver con nuestra decisión respecto de la remoción del cargo del señor presidente. Solo casualmente el sorteo se va a dar ya con que algunas personas hagan elucubraciones, se hagan ilusiones, perdone decirlo de ese modo, de que nosotros los jueces resolvamos sobre aspectos coyunturales. Eso es absolutamente equivocado, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la decisión. Lamentablemente el señor presidente, el expresidente Fernando Muñoz, cometió varios errores
no estuvo dispuesto a corregirlos, no aceptó nuestros pedidos de rectificación y por supuesto el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tampoco puede continuar en esas circunstancias bajo una presidencia errática, pero además también negligente en el cumplimiento de sus funciones como presidente. Imagínese usted si en virtud de esa negligencia, a partir del mes de septiembre, que ya empieza lo más complejo del proceso electoral, los despachos de los jueces, los 5, no pudiésemos contar con un asesor y un especialista electoral que son absolutamente importantes para poder despachar las causas que nos corresponden. ¿Qué nos habrían dicho en cuyo caso? Veamos qué ocurre entonces con estas coincidencias, casualidades. Entendemos entonces que ya con estas nuevas autoridades se dará paso, asumimos, al sorteo de la causa presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. Asumimos que eso ocurrirá en las próximas horas. Mire, allá hay un pequeño problema. No contamos con secretario general titular del tribunal. Estuvo encargado el prosecretario, que es a quien le correspondía promover, gestionar, realizar el trámite del sorteo correspondiente, que no ocurrió. El señor prosecretario el día de hoy presentó la renuncia. El día de mañana el Pleno del Tribunal va a ser convocado para encargar la Secretaría General a uno de los servidores de carrera del tribunal y una vez que se le encargue, obviamente tiene que proceder al sorteo de las causas que estén pendientes, incluida aquella, y conoceremos a cuál de los jueces corresponderá conocer y resolver en primera instancia esa denuncia y otras que seguramente se encontrarán presentadas ante el Pleno del Tribunal. Doctor Torres, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de cómo se desenvuelven, se desarrollan, cómo terminan resolviéndose estos pendientes dentro del organismo. Nuevamente, gracias. Gracias a usted. Ha sido el doctor Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral, hablando sobre la remoción del presidente de este organismo, el doctor Fernando Muñoz, a quien lo tenemos ya enseguida en conexión con este espacio de noticias y entrevistas para también tener su reacción sobre este tema. Es importante también anotar algunos de los puntos sobre los cuales amparan la decisión de haberle removido a Fernando Muñoz de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com. Antes era todo memorizar y cargar pesados libros. Pero no importaba, quería ser una gran ingeniera en alimentos y mejorar la vida de las personas. Hoy en la UTE se enseña con nuevas herramientas como la inteligencia artificial, indispensable en el mundo de hoy. ¿Qué tanto quieres ser un gran profesional? Hola, soy Belén, enseño en la UTE. Ayer como hoy, estudiar lo que te gusta alimenta tus sueños. ¿Tienes la pasión? Ven por la educación. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. El agua que bebe Quito viene del páramo. En 2 horas pasa por el proceso de potabilización en 21 plantas. Cumplimos al 100% todos los parámetros de control de calidad. Distribuimos 7,700 litros por segundo a través de 7,784 kilómetros de redes. Todo este esfuerzo para que llegue agua potable a tu hogar. Por eso, cada gota cuenta. Consume responsablemente.
Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen a hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y tras su remoción como presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz calificó de ilegal la convocatoria realizada por 3 de los 5 jueces del Pleno de la institución y aseguró que existen intereses de tomarse el organismo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el doctor Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, para hablar sobre quién busca tomarse este organismo. Usted ha denunciado también estas intenciones de tomárselo. Doctor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Señor Yepes, yo soy presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Y por eso mi primera pregunta es, doctor Muñoz, ¿se terminaron de tomar el Tribunal Contencioso Electoral o no? Porque ellos habrán tomado, no Torres sé qué asegura habrán ser tomado. vicepresidente. Pero aquí una reunión de amigos no puede generar una presidencia de un tribunal. 3 golondrinas no hacen verano. En una reunión de amigos que se nombren presidente, vicepresidente, vocal de deportes, eso es problema de los amigos. El tribunal es una institución que se rige por la Constitución y la ley. Y no pueden 3 amigos en cualquier día reunirse y romper la institucionalidad. De manera que yo soy el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Muñoz, ¿algún respaldo tendrán el doctor Torres, la doctora Coloma, para haber tomado esta decisión? ¿Usted cree que hay fuerzas externas que lo respaldan? Me refiero concretamente al respaldo, por ejemplo, del Ejecutivo. No sé qué respaldo tenga. Lo único que debe respaldar a un juez es la Constitución y la ley. La Constitución dice que el presidente se elige por 3 años. El presidente no es de libre remoción. El presidente convoca las sesiones. El presidente establece el orden del día. De manera que reunirse 3 amigos sin convocatoria, sin orden del día, removerme del puesto sin darme el derecho a la defensa, sin decirme qué he cometido, qué imputaciones me han hecho, y conseguirse un secretario ad hoc, ¿considera usted que eso es institucionalidad? ¿Que a eso hay que darle valor? Lo que hayan tomado es problema de ellos, pero la institucionalidad tiene que respetarse, no por mí, sino por el país. ¿Qué ha ocurrido, doctor Muñoz, desde esta sesión extraordinaria, reunión de amigos, como usted la llama? ¿Qué ha ocurrido de ahí a esta parte? ¿Usted sigue en la presidencia? ¿Mantiene usted la seguridad asignada habitualmente? ¿Ha cambiado algo de ahí hasta este momento? Desde luego, yo estoy en la presidencia. Lo que me extraña es que esta señora que funge de presidenta empieza a despedir al personal y hacer acciones de personal ilegales. ¿A cuánta gente ha despedido? Algunas personas que ya han sido notificadas. Gente de su confianza. No tiene ninguna razón. La razón que fundamenta el ejercicio de un derecho como titular de una función del Estado, de un organismo jurisdiccional, es la ley. No que 3 grupos de amigos decidan que es la presidenta o el vicepresidente. Entonces estamos mal en el país. Así como se arrancha carteras, ¿no?, como se roba dinero, también se arrancha, ¿no?, la institucionalidad del país. Y eso no lo vamos a permitir.
Los ciudadanos honestos, los partidos, los movimientos, las instituciones tienen que hacer respetar la ley. Hubo 3, como usted menciona, en esta sesión extraordinaria y hay uno que nos falta en toda esta ecuación, que es el doctor Viteri. ¿Él está de su lado o cree usted que es parte de esta mayoría o de esta reunión de amigos, como usted la menciona? El doctor Viteri no se va a prestar para esta trafasía, para este simulacro, para esta grosera intervención y asalto a la institución. De manera que, señores periodistas, a los medios les pido que aclaren bien este hecho. No se trata aquí de que yo tenga o no tenga la mayoría. Lo que se trata aquí es que es un tribunal que garantiza la democracia en el Ecuador. Y cómo estos jueces mañana van a exigir que se cumpla la ley cuando ellos mismos no han sido capaces de leer el Código de la Democracia, que dice claramente que el presidente es el que convoca las sesiones, el presidente es el que señala el orden del día. El doctor Torres nos ha dicho... reunión donde no he presidido yo, donde no he convocado y donde no ha estado el secretario, no puede generar ninguna resolución válida. El doctor Torres nos ha dicho hace pocos instantes en este espacio que ante la no convocatoria que le habían solicitado a usted el día 8 de agosto pasado, como usted no convocó, se reunieron y adoptaron estas decisiones. ¿Las desconoce usted todas? Me parece un absurdo en un organismo colegiado que 3 jueces pidan que convoque a una sesión extraordinaria y no lo haga después de 3 días, origine que me remuevan de mi cargo. ¿Le parece una falta tan grave? No, señor. En este tribunal hacemos defender los derechos a todos los ciudadanos. En este tribunal pedimos que se cumpla el debido proceso. ¿Y qué debido proceso han cumplido estos jueces cuando me imputan ciertas cosas y no me dan el derecho a la defensa? ¿No le parece contradictorio que jueces que están sancionando porque no se cumple el derecho a la defensa no le den el derecho a la defensa al presidente del organismo? Más allá de contradictorio, doctor Muñoz, creo que es importante también destacar algunas coyunturas que son para el doctor Torres meras coincidencias. Por ejemplo, menciono el hecho de que usted la semana pasada fue el único que votó a favor de la revocatoria del archivo del proceso en contra que se lleva adelante dentro de este tribunal en contra del presidente Daniel Noboa. A la par, el 8 de agosto pasado, casualmente cuando le solicitaron la reunión, llegó la denuncia de Verónica Abad en contra del presidente, de Esteban Torres y de la canciller Gabriela Sommer por un tema de violencia política de género. Son hechos que necesariamente debemos mencionar porque hay una reacción inmediata. Para mí no es una coincidencia, para el doctor Torres es una coincidencia. De hecho, él dice que no ha conocido la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad, cosa que me parece extraño. ¿Para usted es una coincidencia? Mire, señor periodista, los jueces, y en mi caso personal puedo hablar, no estoy haciendo cálculos de lo que se presenta o lo que se va a presentar. ¿Cree que los 3 hicieron cálculos? Los casos que recibo, los estudio de acuerdo a la Constitución y la ley y resuelvo. De manera que no sé qué coincidencias habrá o qué casualidades habrá. ¿Cree usted que Torres, Coloma y Ortega están haciendo cálculos? No sé. Yo no me atrevo a decir las cosas que no sé. Lo que sí digo es que su reunión de amigos no genera ningún derecho, ninguna titularidad de presidencia o vicepresidencia. Se han reunido 3 amigos y han decidido que uno es la presidenta y otro es el vicepresidente, rompiendo la ley. O somos una sociedad civilizada, estructurada, un Estado constitucional de derechos, o un Estado en el cual rige el arranche. Ahora bien,
es importante que saber un poco prever qué podrá pasar desde mañana. Recordemos también que, como ya ha ocurrido en otras instancias, en este tipo de reacciones o pugnas, como las podríamos llamar desde afuera, me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su momento, cuando, teniendo un apoyo evidente por parte del Ejecutivo, mandaron a la fuerza pública y a una de las... a la presidenta no la dejaron entrar en su momento. ¿Usted no teme que algo similar pueda ocurrir acá, tener un apoyo tácito por parte del Ejecutivo, que mañana usted simplemente no ingrese a las oficinas de la presidencia, o puede ocurrir algo por el estilo? Espero que no. Vivimos un estado con espera que no, pero poderes. ¿teme que sí? Uno es el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, otro es el poder electoral. De manera que, respetando la independencia de poderes, se garantiza la democracia. Aquí no se trata de que quién me da más policías o menos policías. Aquí se trata de cumplir la ley. ¿A usted le han quitado la seguridad? No. ¿Hay policías fuera del Tribunal Contencioso Electoral? No sé. ¿No ha consultado quizá? ¿No es algo que puede de alguna forma advertir o darle alguna luz sobre lo que puede ocurrir? Que usted dice que espera que no, pero eventualmente teme que sí. No sé, yo simplemente estoy aquí haciendo mi trabajo y llevándome la sorpresa de que 3 jueces no sean conscientes del rompimiento de la institucionalidad, del trabajo que se ha hecho en este Tribunal Contencioso Electoral para lograr legitimidad, lograr la confianza de la ciudadanía. Y todo eso lo han botado al canasto de la basura por su ambición. Y con esto termino, doctor Muñoz. ¿Cree usted entonces que detrás de esto hay intereses, hay otro tipo de motivos que están impulsando a los 3 a lo que usted considera esta toma? Puede haber. ¿Cree usted que sí? Yo digo que puede haber, yo no sé. Pero puede haber. Lo que lamento es que jueces que están exigiendo el cumplimiento de la ley no la cumplan. Doctor Muñoz, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de lo que ocurra de aquí en más. Seguramente las próximas horas serán determinantes en saber qué es lo que ocurre dentro de este organismo. Lo despedimos, como usted nos ha dicho, es aún el presidente del Tribunal Contencioso Electoral en funciones. Así es. Muchas gracias, señor periodista. Gracias, doctor Muñoz. El doctor Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, al menos así lo ratifica, desconoce el nombramiento, las decisiones que se tomaron hoy en la mañana entre 3 jueces de ese organismo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Antes la educación era muy teórica, pero no importaba, quería ser un gran veterinario. Hoy en la UTE sabemos lo importante que es la práctica y queremos darte todo para que tengas un desarrollo integral. Tienes la pasión. Ven por la educación. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En Supermaxi y Megamaxi encuentras todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Super. Llega la temporada de regreso a clases en Mall El Jardín. Participa en nuestro sorteo y gana una de las 5 órdenes de consumo de $2,000 cada una gracias a Visa Produbanco. Compra, disfruta y prepárate para un nuevo año escolar con todo lo que necesitas. Te esperamos en Mall El Jardín, donde siempre hay algo especial para ti. Por favor, me confirman la recepción. ¿Estás listo para una vida sin límites? Llega a Quito la Expo Libertad Financiera con la presencia de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, un evento en donde obtendrás varias oportunidades de inversión. Este 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Bicentenario. Postula por tu invitación VIP en la página oficial de Alpha Builders.
Solo con Flexicuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solamente posibilidades y puedes ganar el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. Llegó el PEDESCAN con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano para dar un seguimiento preciso al cáncer con su avanzada tecnología e imágenes de resolución excepcional. Llama al 1-800-H-Metro, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y ante la amenaza iraní de atacar Israel, Estados Unidos acelera su despliegue militar en Medio Oriente como una forma de disuadir a Irán de lanzar su ataque de represalia por el asesinato de su líder, de Ismail Haniyeh. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el abogado Néstor Rosanía. Él es experto en conflictos armados. Abogado Rosanía, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Un saludo muy cordial para ti, María del Carmen, y para todos los oyentes en Ecuador. Abogado Rosanía, con la tensión al límite que se está viviendo en estos momentos en Medio Oriente, ¿podríamos decir que se hace inminente una guerra en esta región o tal vez de alguna manera es posible contener este conflicto? Pues hay que darle una lectura en tres dimensiones. Lo primero, tenemos un conflicto directo, pues es el conflicto que hemos visto en Gaza entre el ala de Hamas e Israel, que ese conflicto, digamos, a hoy pues sigue latente, sigue vivo, y ahí tenemos una guerra de unas proporciones, ¿no? Más de 40.000 personas asesinadas, de los cuales son más de 15.000 niños. Del otro lado, pues en la operación del 7 de octubre fueron asesinadas más de 1.200 personas de Israel. Entonces ahí hay totalmente una guerra. Lo segundo, a nivel ya regional, lo que hemos visto es cómo esto se fue desbordando. Entonces ya empezaron a aparecer actores como ¿quién? Hezbollah, ¿no? El partido de Alá en el Líbano, empezaron a aparecer los hutíes en Yemen, empezaron a aparecer diferentes facciones que se fueron sumando y crearon un gran bloque, digamos, de grupos armados. Pero a eso después se le va a sumar Irán, ¿no? Irán, después de que Israel hace un ataque en Damasco a una sede diplomática iraní, e Irán responde con más de 300 drones y misiles que fueron controlados por el escudo antimisiles israelí, pero lo que dejaron un mensaje, digamos, de respuesta de Irán, que no cayó en crear en ese momento, digamos, una guerra escalada, pero pues sí tuvo una respuesta militar. Y lo tercero que tenemos ya es pensar si hay un conflicto internacional. Entonces hay quienes van a aparecer. Aparece Estados Unidos, van a aparecer, en este momento no son visibles, pero ya aparecieron los chinos. ¿Y por qué los chinos? Dentro de los palestinos hay dos alas, la que se llama Al-Fatah o la Autoridad Nacional Palestina, que son los que gobiernan en Cisjordania, y por el otro Hamas, ¿no? Que es el que gobierna en Gaza. Esas dos alas llevaban más de 15 años peleadas, han tenido unas peleas muy duras, y firmaron un acuerdo que cuando pase la guerra van a tener un gobierno conjunto en Gaza. Pero lo importante de ese acuerdo fue que lo firmaron en Beijing con las autoridades chinas. Todos los palestinos están buscando a los chinos porque saben que Israel, con ese respaldo de Estados Unidos, pues es casi que inamovible y no se le puede vencer. Entonces ahora ya aparece China, aparece Rusia, y todo esto se va a empezar a mirar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces tenemos un conflicto con tres dimensiones. Ahora, tomando esto en cuenta, porque ya se dio, lo estábamos diciendo, justamente una respuesta que tuvo Irán en contra de Israel en territorio israelí, cuando lanzaron esos 300 misiles y drones en el mes de abril. Sin embargo, ahora pues la estrategia también
también podría ser diferente. Ya se ha dicho que podría darse para que no tarde tantas horas y que sea mucho más difícil que sean interceptados estos misiles que sean lanzados, pues que se lo haga en forma conjunta ya, digamos, desde el sur del Líbano, o también podría hacerse desde Siria. En este caso es cuestión de minutos y es mucho más difícil que se puedan detectar en forma oportuna los misiles a lanzar. Y si fueron en mes de abril 300, ¿qué podemos esperar ahora? Lo que sucedió en abril también fue muy, digámoslo, como hablamos los latinoamericanos, muy cantado, en el sentido que dijeron vamos a reaccionar, vamos a disparar, y políticamente lo que salieron a decir las autoridades iraníes era, nosotros preavisamos, porque tenían dos mensajes. Uno, no quedarse quietos y decirle al pueblo iraní, aquí estamos y vamos a responder cada vez que Israel nos agreda. Y la primera vez que ya hay una confrontación directa, porque ellos financian a diferentes grupos, pero directamente Israel e Irán no se habían tocado. Entonces, aquí ya como hubo una reacción, pues, pero lo que no quisieron adelantar o caer fue en que hubieran bajas civiles y que hubiera, digamos, un número de muertos importantes, porque ya sería una causa de guerra para Israel para atacar con todo su poderío militar a Irán, y ahí sí que entraríamos en una confrontación. Ahora, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿a hoy qué ha pasado? En agosto. En agosto fue que las fuerzas militares de Israel dieron de baja al número 1 de Hamas y al número 2 de Hezbollah, en un lado en Teherán y el otro lado cerca a Beirut. Entonces, eso cambia el escenario, porque puede ser que ya haya una operación conjunta, que es lo que tú planteas, ¿entre quiénes? Entre Hezbollah, digamos, esa milicia de los hutíes en Yemen, entre Irán y entre Hamas y todos estos grupos, más otros que aparecen ahí, ¿no? Está la Jihad Islámica y otra serie de grupos que puedan hacer un gran bloque y hacer una alianza y hacer una gran operación contra Israel. Entonces, a eso es lo que estamos atentos en este momento en agosto, que ya puede ser una acción conjunta contra Israel, no solo Irán, sino todos estos grupos que están alrededor. Ahora, el problema también en esto es que se están haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para de alguna manera contener las tensiones que se están viviendo, pero Irán está argumentando esta agresión armada en contra de su territorio, y así lo ponen porque dicen que este líder político de Hamas, que fue asesinado en su territorio, en Teherán, en Irán, había sido invitado justamente a la investidura del presidente Pezeshkian. Entonces ellos dicen, nos atacaron, asesinaron a este líder político de Hamas aquí en Irán, en nuestro territorio, y esto es una provocación demasiado grande como para pues pasarla por alto. Esa es la postura iraní, y tanto la postura oficial que se está dando, que también se ha pronunciado el ayatollah Ali Khamenei, que es una figura importantísima en Irán. Sí, y en ese momento estamos como en esas dos áreas, en una diplomática que se está manejando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Washington, en Teherán, en Tel Aviv, en Damasco, digamos, hay muchas tensiones entre las alas diplomáticas, pero también lo que se llama el poder de disuasión, que es mostrarle los dientes al enemigo. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Acaba de hacer... Hola, ¿me escuchas ahí? Claro, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Decía. Sí, les decía que lo que está haciendo Estados Unidos mostrando los dientes con dos acciones puntuales en estos días. La primera, enviar un submarino que tiene una capacidad importante, y lo segundo, el secretario de Defensa, Austin, ha pedido que avance más rápido y que llegue más rápido a ese teatro de operaciones, digamos, de Medio Oriente. El portaaviones, uno de los portaaviones más emblemáticos de los Estados Unidos. Entonces va a tener dos componentes militares muy grandes. Esa disuasión militar pues la acompaña con la disuasión que están haciendo Naciones Unidas y que está ahí. Pero aquí importante es tener en cuenta que, como hablábamos al principio, vean que de la confrontación directa pasó a la regional, y de la regional ya vamos en la internacional, porque los rusos también están muy atentos a qué es lo que pasa ahí. Y además una Rusia que está muy atenta a lo que viene en las elecciones de Estados Unidos, porque la va a afectar directamente en esa guerra con Ucrania, la relación de Putin. Si llega Trump va a ser otro escenario, si llega Kamala Harris va a ser otro. Entonces,
esto es un tablero geopolítico que estamos jugando como al borde de la guerra también. Ahora, ¿qué posiciones pueden tener algunos de los países de Medio Oriente en caso de que la situación se vuelva aún más compleja? Aquí es importante decir que hay como tres facciones. Equivocadamente algunas, digamos, en América Latina, que no es nuestro tema normal, mucha gente dice el conflicto árabe-israelí, porque comenzó así, cuando crean el Estado de Israel en el 48, los países árabes, más de 6 países, se fueron todos en la guerra contra Israel en 1948. Entonces se creó y se quedó un imaginario de que era toda la comunidad árabe contra Israel. Pero en el camino, pues eso ya se desbarató. Hay muchos árabes que tienen mejores relaciones, países árabes que tienen mejores relaciones con Israel que con el propio Palestina. ¿Qué países? Hay otros que son completamente indiferentes. ¿Qué países, por ejemplo? ¿Qué países, por ejemplo? De los que tienen mejores relaciones es Egipto, desde los acuerdos de Camp David. De por sí Egipto es el mediador en este momento con Qatar en este conflicto directo entre Hamas e Israel. Bahrein también tiene muy buenas relaciones, y el que ya iba a firmar los acuerdos de Abraham era la Casa Saudí. Los Emiratos Árabes iban a firmar los acuerdos de Abraham cuando estalla el 7 de octubre y pues la guerra que estamos viviendo. Entonces hay unos que tienen muy buena relación con los de Israel, y hay otros que son obviamente muy pro-palestinos. Ejemplo, la Siria de Bashar al-Assad, porque también se siente atacada por Israel. Recordemos que Israel tomó los Altos del Golán, de por sí hubo un tema de bombardeos en estos días. Y entonces, digamos, esa Siria que está muy fracturada porque está en una guerra civil interna, pero digamos el gobierno y la dinastía al-Assad pues ven como más aliados a los palestinos en su guerra contra Israel y contra Occidente. Y digamos, es casi que tocarnos hacer un análisis de tablero. Y hay otros que realmente intentan tener una posición más de no me meto, y ejemplo era el Líbano. Pese a que Hezbollah está dentro de su territorio, el gobierno libanés decía, yo soy neutral, yo no me voy a meter porque no quiero que se me prenda esto acá y me empiezan a atacar a mí, yo termine volviéndome un nuevo Gaza. Entonces, desde las salas del gobierno han intentado mantenerse como asépticos, no meterse, pero pues tiene adentro a Hezbollah, ¿no? Y Hezbollah pues obviamente sí tiene una posición militar contra Israel. Entonces ahí vemos que están como en ese sánduche. Y lo que pasó esta semana, ¿no? Digamos, ya un ataque cerca a Beirut, pues cambia la correlación, porque no habíamos tenido ataques tan cerca a Beirut, yo creo que desde la operación Litani. Ahora debemos finalizar esta entrevista. Sabemos que estás complicado con el tiempo, pero me gustaría preguntar antes, ¿qué se puede esperar para los próximos días? Creo 3 cosas. Primero, la posición de Estados Unidos es clave porque es la que va manejando de alguna manera esas tensiones. Pues vamos a ver la posición diplomática y militar de los Estados Unidos. Sabemos que tiene una alianza irrestricta con Israel, pero pues también tiene que manejar un tema con Irán y un Estados Unidos que se está jugando la presidencia, ¿no? Estas semanas, estos meses van a ser vitales. Y lo segundo, pues ver si hay realmente esa respuesta, como esperamos, una reacción conjunta contra Israel de Irán y todos sus aliados. Listo, me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer al abogado Néstor Rosanía, experto en conflictos armados, por comentarnos un poco acerca de lo que está ocurriendo, de la tensión que se vive en estos momentos en Medio Oriente y qué es lo que podemos esperar en este punto. Gracias, María del Carmen, y un saludo muy especial a los hermanos en Ecuador. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. DoctorOne.com es el primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos 24/7 desde cualquier parte del mundo. Suscríbete ya ingresando a DoctorOne.com. Flexicuenta de Mutualista Pichincha es una cuenta inteligente que cuida tu rentabilidad ganando el mejor interés, el 5.5% desde el primer día, y puedes retirar tu dinero cuando quieras. Ya no hay límites, solo posibilidades. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Supermaxi, el placer de comprar. FM Mundo invita a 5 parejas al gran concierto de Reik y su Panorama Tour, jueves 5 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 09899999819 con la palabra Reik y tus datos personales. El sorteo es el jueves 5 de septiembre en nuestros programas en vivo. Esta es otra promoción gigante de FM Mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. ¿Qué harías si un familiar se enferma repentinamente? Es muy fácil, porque ahora existe DrOne.com. El primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos las 24 horas del día. Desde cualquier parte del mundo, ingresa desde tu dispositivo móvil en la comodidad de tu hogar. Suscríbete ya ingresando a DrOne.com y cuida de tu salud y la de tu familia. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mole el Jardín te plantea 3 momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Cómprale un regalo. Mole el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mole el Jardín. Pásate al lado Super. Super para ti, super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, de aquí no cuesta más. Pásate al lado Super. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La barcaza de generación eléctrica es uno de los procesos de contratación que lleva adelante el gobierno nacional para enfrentar el periodo de estiaje. De acuerdo con CELEG, este mecanismo tendrá un costo de 14 centavos del kilovatio hora. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar sobre las contrataciones en el sector eléctrico. ¿Serán suficientes para enfrentar la crisis eléctrica en el país? Se viene ya, o al menos se ha dicho que se viene el estiaje para el mes de septiembre, incluso podría adelantarse. Pero ¿estamos preparados? Creo que es la primera pregunta. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, gracias también al equipo. Es un gusto estar aquí en FM Mundo. Creo que es una de las principales preguntas que se hacen los ecuatorianos. Lo primero, ¿vendrán los apagones? Sobre eso hay incertidumbre, pero el gobierno apunta a una serie de contrataciones de barcaza, en este caso, la que hemos referido, también generadores en tierra, y no han estado alejadas de la controversia. Bueno, pongámosle números a ese análisis y datos oficiales. El SENACE habla de que hay un déficit para este estiaje de 1.080 megavatios. Si usted suma los teóricos 450 megavatios, que es la capacidad máxima que podemos importar desde Colombia, que también no es tan real, porque Colombia también nos restringe. También enfrenta una crisis igual. Por supuesto. Entonces, digamos, hay unos 450 megavatios teóricos. A partir de ahí, me parece que ya suman 341 según el mensaje que puso el ministro Goncalves este fin de semana en su cuenta de X, 341. Perfecto. Con 91 recientes. Perfecto, entonces ahí ya sumaríamos más o menos 840, 850 megavatios.
pero nos faltan todavía 250 megavatios, 280. Entonces, en ese sentido, vemos que tal vez la pregunta ya no es si va a haber apagones o no, sino cuántas horas vamos a tener de apagones. Y espero equivocarme, porque a nadie le va a dar satisfacción saber que tenía la razón, pero hay apagones. Que el apagón es el peor de los impuestos para la ciudadanía. Además, dicho sea de paso, vemos que los embalses de Amalusa y Mazar están bastante bien, pero la recaudación, la entrada de agua, el caudal de agua de ingreso, la captación, está absolutamente baja. Estamos a menos del 75%. Entonces, lo que están haciendo es restringiendo la generación eléctrica, tanto de Paute como de Mazar. Es decir, Paute está trabajando a menos de la mitad de su capacidad, Mazar está generando, por ejemplo, en el día, pero en la noche lo apagan. Y lo que compensa esa falta de generación que tenemos de las hidroeléctricas, porque hay una baja del caudal y estamos cuidando los embalses, es la importación de electricidad desde Colombia. Estamos al día de hoy a full capacidad, 450 megavatios cada hora a las 24 horas. Entonces, al final del día, Fausto, solo con esto termino, la gente se entera del problema cuando hay apagones, pero el tras bastidores de apagones es lo importante. ¿A qué costo? Entonces, ¿a qué costo estamos importando electricidad de Colombia? ¿A qué costo tenemos esta solución en tierra, que es la última que anunció el ministro, que parecería ser que es con diésel o fuel oil? ¿Qué costo? Porque al final del día, cuando usted dice es que la barcaza nos cuesta 16 centavos el kilovatio hora, como dijo el señor Calero, 14, 16, yo creo que es más. Y es importante porque de Colombia nos cuesta 30 centavos y la generación con diésel nos cuesta de 25 a 35 centavos. Entonces es un buen negocio la barcaza. ¿A cuánto estamos vendiendo la electricidad? Porque resulta que a la ciudadanía el pliego tarifario dice que le venden entre 9 y 68 centavos. Está más o menos compensado. Igual tiene algo de subsidio la ciudadanía. Pero las grandes mineras pagan 5 centavos. Pagan 1 centavo más que la tarifa de la dignidad de los más pobres en el Ecuador. Ahora, según la Cámara de Minería, hay un acuerdo con las autoridades respecto de esta tarifa de 5 centavos del kilovatio hora. Gracias por la pregunta. Qué bueno que me esté preguntando. Usted es un periodista bien informado. Resulta que el asambleísta Pozo le pregunta pues al ministro Luque. ¿Esto cuándo? Esto me parece que fue hace un mes y algo. Le dice, señor ministro, dígame por favor, ¿cuál es el compromiso de mantener un precio subsidiado de electricidad a las grandes mineras? Y lo más importante, ¿quién firmó semejante tontería? Bueno, no le dice así, pero le dice, ¿quién firmó esto que le compromete al Estado a mantenerles el precio? Resulta que la respuesta es que no existe tal compromiso. Y además es obvio que no existe tal compromiso. Entonces, la Cámara de la Minería, que lamentablemente se ha dedicado, y lo digo con palabras mayúsculas, a mentirle a la ciudadanía, defiende que los 5 centavos el kilovatio hora que pagan, que es 1 centavo más que la tarifa de la dignidad, es un precio que no tiene subsidios. Vamos a poner en contexto esto porque creo que es importante. Estamos contratando la generación en la barcaza entre 14, digamos que los 14 centavos del kilovatio hora. La importación nos cuesta sobre los 30 centavos del kilovatio hora. La ciudadanía paga en función de esos precios, pero el sector minero paga 5 centavos del kilovatio hora. Tenemos ahí justamente la carta de respuesta que le dan. Creo que es el punto que está señalado. Sí, bueno, en ese documento usted puede ver la respuesta que le dan a la asambleísta Pozo. Y le dicen, no hay tal compromiso. Es información oficial. Pero la Cámara de la Minería dice que sí hay tal compromiso. Entonces alguien miente. Pero es que además, la Cámara de la Minería dice es que las grandes mineras han hecho inversiones en una subestación, son muy generosos, hacen obra social, apagan tienen su generación termoeléctrica cuando se va la luz. Oiga, Fausto, esto solo lo hacen porque si no, no pueden operar. La subestación no la hicieron porque son amigables con el país. No pueden operar si no tenían esa subestación y además ya fue calculada dentro de los proyectos de inversión. Y vamos a dar lectura un poco a esa respuesta, a ver si la podemos poner de nuevo. Precisamente en la pregunta 8 dicen qué contrato
En el contrato con estas dos empresas mineras, ¿hay algún compromiso del Estado para mantener la tarifa subsidiada de electricidad? De ser así, requiere los nombres de los funcionarios que firmaron ese compromiso del Estado, le pregunta el asambleísta Pozo. En la respuesta, dice, en el ámbito del sector eléctrico, el único contrato suscrito entre el usuario y el Estado a través de las empresas eléctricas de distribución y comercialización para la provisión del servicio público de energía eléctrica corresponde al contrato de suministro con la empresa distribuidora. Más adelante dice, por tanto, dicho contrato de suministro no considera o incluye ningún compromiso de aplicar un subsidio a estos usuarios industriales. Hay un beneficio o un beneficio por sobre el resto de ciudadanos, desigual. Perfecto, pero es que la Cámara de la Minería, si pone el otro oficio, está diciendo que sí hay tal compromiso. Entonces alguien está mintiendo, Fausto. Y si en verdad existe ese compromiso, es un lindo caso para Contraloría, porque obviamente tienen que hacer el seguimiento. ¿Quién firma ese compromiso? Pero es que no hay. La autoridad dice, no existe ese compromiso. Entonces, ¿cómo una Cámara se da el lujo de mentirle a la ciudadanía, de defender que 5 centavos a kilovatio hora no tiene subsidios y de no ser empática con la realidad del país? No tenemos plata ni para pagar. Es decir, usted quiere decir que todos cargamos con la crisis menos ellos. Imagínense que defienden que 5 centavos el kilovatio hora no tiene subsidios, cuando ya le estamos explicando a la ciudadanía que compramos a Colombia a un promedio de 30 centavos el kilovatio hora. La barcaza, usted mismo lo escuchaba al ministro, 14, yo creo que es 16. La generación en tierra con diésel, importado además a precio internacional, porque no es verdad que hay un precio Eso social. lo informó el ministro en su cuenta de X291. 35 centavos. ¿En cuánto sale? Con diésel sale a 35 centavos el kilovatio hora. Ahora, para revenderla a 5, Fausto. Entonces, vamos a analizar fríamente esto. Usted tiene a un sector eléctrico quebrado, ¿no es cierto? Pero para la barcaza y para esta generación de emergencia necesita tocar las puertas del Ministerio de Finanzas, porque el sector eléctrico está quebrado. Tan quebrado está que tiene la mitad del parque termoeléctrico sin utilizarse, porque no tiene plata. Entonces, el ministro de mantenimiento Finanzas, que se anunciaba incluso desde el gobierno pasado. Por supuesto, pero entonces el ministro de Finanzas, desesperado, dice, ok, esto es una emergencia, hace todo lo que tenga que hacer para esto, pero tiene que escoger, Fausto, ¿a quién le quita? A seguridad, salud, infraestructura, educación o más deuda. ¿Sabe quién termina pagando esto? La ciudadanía. Fíjese usted que en Chile, las grandes mineras se les cobra extra para que ese valor extraordinario que se les cobra por la electricidad subsidie a la ciudadanía. En el Ecuador la ciudadanía le está subsidiando la electricidad a las grandes mineras. Y la decisión para quitarles este subsidio requiere de un simple directorio de la Agencia de Regulación. No es que requiere de la asamblea, de temas políticos. Requiere de que el ministro y la presidencia llamen a una sesión del directorio de la Agencia de Regulación y mañana pueden quitarle. ¿Sabe por qué no lo quitan? Por el lobbying de las grandes mineras, pues. Pero ¿quién termina pagando eso? Porque al ministro hay que preguntarle. Volvemos entonces a la Agencia de Regulación, que es donde están y donde ya se han denunciado incluso algunos problemas, al menos inconvenientes, por decirlo así, respecto al sector de la minería en sí. O sea, hay una Agencia de Regulación quizás superpoderosa que nos está metiendo en problemas. Es que la Agencia de Regulación no se maneja sola, pues, Fausto. Ahí tiene el directorio, es un representante del presidente, del ministro de Energía, del ministro creo que está de Obras Públicas, ahora creo que volvió a llamarse Arconel, pero al final del día es una decisión netamente del gobierno. Que a mí lo que me preocupa es cuando usted le dice al ministro, gracias por traer esta barcaza, gracias por traer esta generación en tierra, pero ¿cuál es el costo, pues? Y si es un costo caro, como es evidente, oiga, ¿por qué regala la energía? ¿Y cómo va a ser sostenible? Porque es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Quién va a pagar los platos rotos al final del día? Es la ciudadanía. Volvemos a la primera parte con todas los reportes de la generación en tierra, los contratos que se han hecho para los generadores en tierra, la barcaza, la importación. Definitivamente no nos dan los números y el riesgo de apagones es alto. Es absolutamente alto, ya quiero topar otro tema, pero es muy probable.
Yo le invito a la Cámara de la Minería y a las grandes mineras, oiga, no nos regale caramelos, no haga cosas así de estas. Quiere ayudar al país, pague la tarifa real. No defienda algo que es evidentemente una mentira. Y topemos otro tema, porque cuando el ministro y las autoridades, en su panel de toma de decisiones, ¿no es cierto?, tienen varios temas, varios botones que aplastar, llamémosle así. Usted tiene la generación de Termogás Machala con gas nacional, cuesta 8 centavos el kilovatio hora. ¿Qué se necesita? Aumentar producción de gas. Hay un informe de Petroecuador que le recomienda al ministro Luque y al actual ministro informe del 21 de junio. Levanten la producción de Campo Amistad en semanas para que tenga usted una provisión de gas para la termoeléctrica, y así usted puede generar cerca de 100 megavatios a 8 centavos el kilovatio hora. Después tiene la barcaza a 16 centavos, la compra de estos generadores a 30 centavos, los generadores en tierra, y la importación desde Colombia. Esas son las 4 alternativas que hoy por hoy tenemos. Puede haber más. Algunas de las opciones desde el sector energético para sortear la crisis. ¿Cuál botón usted aplasta primero? El de los 8 centavos. Ese lo traspapelaron. ¿Y sabe por qué lo traspapelaron? Porque hay una cámara, ya que estamos tan de moda las cámaras, que es la Cámara de la Energía, representada por el señor Roberto Aspiazu, que también es el director ejecutivo de la Cámara Farmacéutica, la Cámara de las Telefónicas, no sé qué cosas más. Y este señor Aspiazu, que además representa la Cámara de la Energía, ¿sabe lo que propone? Lo que propuso y lo que distrajo la atención del gobierno porque les vendió humo, que importemos gas. Y claro, le decía, oiga, ¿quiere superar la crisis eléctrica? Hay que importar gas. Evidentemente, todo el mundo le prestó atención porque todos tenemos interés de superar la crisis. Pero lo que no le dijo el señor Aspiazu, ni al ministro, ni a los funcionarios, es que el Ecuador no tiene infraestructura para importar gas natural, porque este no es GLP, este es gas metano. Y la infraestructura para esto toma 2 años, Fausto. Pero sí tiene para producirlo. Eso es lo que no lo digo yo, lo dice Petroecuador, y no me lo dice a mí, yo soy un ciudadano de carne y hueso, común y corriente, le dice al ministro, que obviamente hemos tenido acceso a este documento, pero no se ha tomado la decisión. Imagínense la Cámara de Acuacultura promoviendo que se importe camarón al Ecuador. La Cámara de la Energía, como la Cámara de la Minería, tienen que hacerse cargo también de su responsabilidad, porque aquí hay responsables, son los entes gubernamentales, etcétera, que siempre tienen la culpa, y los corresponsables calladitos. Aquí tiene que haber corresponsables. El señor Aspiazu distrajo la atención del ministerio y de la gente del ministerio, que creo que en buena fe promovieron el tema de importación de gas, les dieron beneficios tributarios, reglamentación nueva, regulaciones nuevas, hicieron una autopista para ellos. Gracias, Jorge Luis. Se nos fue el tiempo. Creo que es importante también seguir tratando el tema de la crisis energética. Lamentablemente, la situación no ha sido sorteada del todo. El déficit de energía, muy seguramente para la época de estiaje, se mantendrá. A ver qué otro tipo de medidas adoptan desde el gobierno nacional. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto 3 momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. El helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2. Pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mall El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Mall El Jardín. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET-Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET-Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Pásate al lado Super
para ti, súper para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. De al lado, súper aventura, súper aceituna, súper rico y sano, fresco de verdad. Súper los momentos, súper variedad, súper calidad, aquí no cuesta más. Pásate al lado súper. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Agosto rigen los nuevos precios de las gasolinas a escala nacional. Para la Extra y Ecopaís, los costos por galón serán de $2.76, según informó la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, lo que representa un aumento de casi 2 centavos frente al mes de julio. Con este ajuste se inicia la segunda fase del esquema de estabilización de precios, conocido como sistema de bandas, que consiste en que la tarifa de los combustibles cambie mensualmente de acuerdo con el comportamiento del petróleo en el mercado internacional. Este sistema implementado por el gobierno se permite que el precio de la gasolina con este sistema suba hasta un 5% o baje hasta un 10% cada mes. Luego de su ausencia en 4 ocasiones al llamado de la Asamblea Nacional, Antonio Goncalves, ministro de Energía, los gerentes generales de la Corporación Eléctrica del Ecuador y de Petroecuador, y Roberto Luque, exministro de Energía, encargado, podrían ir a juicio político. En Notimundo a la carta, Jaime Moreno, presidente de la comisión que fiscaliza presuntas irregularidades en la administración pública del presidente Daniel Noboa, consideró que la falta de transparencia en el sector eléctrico deja mucho que desear y tendría incluso intereses ocultos. Además, Moreno adelantó que en el informe para recomendar el juicio político contra autoridades del sector eléctrico se incorporará una sugerencia a la Contraloría para iniciar un análisis técnico a la barcaza, así como a su proceso de contratación. Más información, la Corte del Distrito Sur de la Florida negó la libertad bajo fianza solicitada por el excontralor Carlos Pollitt, declarado culpable de lavado de activos de sobornos en Estados Unidos. En la audiencia celebrada el pasado viernes también se desestimaron los pedidos de nulidad del juicio y la absolución de culpas de los 6 cargos en su contra. A Pollitt se le acusa de integrar una trama de sobornos de Odebrecht y del empresario de seguros Diego Sánchez, por lo que ahora conocerá su sentencia el próximo 4 de septiembre. La audiencia preparatoria de juicio contra Wilman Terán, Ronnie Aliaga y 35 procesados más en el caso Metástasis se instalará el jueves 15 de agosto a las 14 horas. Esto luego de un diferimiento por pedido de las defensas de los implicados sobre un plazo de tiempo para la revisión de un nuevo informe policial recientemente incorporado. En esta causa, 12 personas se sometieron al procedimiento abreviado para recibir condenas reducidas que se fijaron entre los 15 y 40 meses de cárcel. Mayra Salazar, Alex Palacios, Daniel Salcedo, Emerson Curipayo, entre otros, se acogieron a este mecanismo gestionado por la Fiscalía General del Estado. Otros temas: durante una nueva rueda de prensa del bloque de seguridad, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, exhortó al sistema de justicia a no actuar a favor de organizaciones criminales luego de que existieran reportes de la liberación de personas detenidas tras operativos en Durán. El nuevo comandante de policía, Víctor Zárate, detalló una actualización en la lista de objetivos de alto y mediano valor identificados por las autoridades y señaló que estos pertenecerían a los grupos terroristas de los Águilas, Tiguerones, Chone Killers, los Choneros, los Lobos, entre otros. Y quien también participó en la rueda de prensa fue el viceministro de Seguridad, Leonel Calderón, quien se refirió a la salida de César Zapata de la Comandancia General de la Policía y precisó que este cambio no responde a fricciones dentro de la institución.
El presidente Daniel Noboa expidió el decreto ejecutivo 351 en el que se establece un toque de queda focalizado en 20 localidades de 4 provincias del país. En Notimundo a la Carta, Diego Pérez, experto de seguridad y defensa, explicó que la nueva disposición por parte del gobierno no es la vía para la resolución del problema de inseguridad que vive el país. Cristian M., de nacionalidad colombiana e integrante de una organización criminal vinculada al Clan del Golfo, fue detenido en la provincia del Oro. De acuerdo con la policía, el sospechoso está involucrado en el delito agravado de asociación para delinquir y pretendía instalarse en Ecuador. Luego de su traslado desde Perú, el implicado también tendría una relación con las Autodefensas Unidas de Colombia. La Armada del Ecuador informó que investiga la detención de un militar en servicio activo en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Según explicó la institución a través de un comunicado en sus redes sociales, el uniformado habría sido capturado mientras intentaba pasar chips telefónicos de diferentes operadoras a la cárcel. La Armada adelantó que colaborará con las investigaciones de este hecho y que respeta las leyes y reglamentos. Además, que actuará de manera justa y enérgica dentro de la institución. Más de 35,000 llamadas de emergencia fueron atendidas por el EQ 911 durante el feriado del 10 de agosto. De la cifra total de alrededor de 25,000 incidencias estuvieron relacionadas a la seguridad ciudadana. 4,779 se vinculan a la movilidad, mientras que el resto fueron reportes por gestión de siniestros y riesgos. Guayas fue la provincia con mayor registro de alertas, seguridad de Pichincha, Manabí y Azuay. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Cuando era estudiante, no contaba con la infraestructura necesaria, pero no importaba. Quería ser un gran odontólogo y cuidar la salud oral. Hoy en la UTE contamos con educación personalizada y la mejor infraestructura para desarrollar tus habilidades. ¿Qué tanto quieres ser un gran profesional? Hola, soy Byron y enseño en la UTE. Ayer como hoy, estudiar eso que te hace sonreír hace la diferencia. ¿Tienes la pasión? Ven por la educación. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Hay 3 momentos que han marcado la vida de todos nosotros. Cuando eres niño y rompes el jarrón favorito de mamá. Cuando tu novia te dice... tenemos que hablar. Cuando eres padre y tienes que comprar la lista de útiles escolares. La buena noticia es que ahora Mole El Jardín y Visa Produbanco se encargan de todo, porque sortean $10,000 para volver a clases. Son 5 ganadores de $2,000 cada uno. Participa con tus compras y si pagas con tarjetas Visa Produbanco recibes triple cupón. Promoción válida del 5 de agosto al 5 de septiembre de 2024. Aplican condiciones. Auspicia Visa Produbanco. Mole El Jardín. ¿Qué harías si un familiar se enferma repentinamente? Es muy fácil, porque ahora existe DrOne.com. El primer sistema de asistencia médica virtual inmediata que en menos de 30 segundos conecta a tu familia por tan solo $9 con nuestros médicos las 24 horas del día. Desde cualquier parte del mundo, ingresa desde tu dispositivo móvil en la comodidad de tu hogar. Suscríbete ya ingresando a DrOne.com y cuida de tu salud y la de tu familia. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, desmintió la afirmación del medio The Wall Street Journal que aseguraba una supuesta amnistía otorgada a Nicolás Maduro a cambio de que abandonara su cargo.
Y durante la reunión del Consejo de Defensa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto para crear el Consejo Nacional de Ciberseguridad con el fin de enfrentar los ataques cibernéticos y liberar los sistemas de mando del país. Francia, Alemania y Reino Unido expresaron su respaldo a la postura de un cese al fuego entre Israel y el grupo extremista Hamas, además de un acuerdo para la liberación de rehenes. Mediante un pronunciamiento, los líderes de los países europeos enfatizaron en que el consenso para finalizar la guerra debe ser inmediato para evitar una mayor escalada del conflicto en Gaza. Además, resaltaron que eso podría afectar incluso las tensiones que se viven en todo el Medio Oriente. Más de 35.000 personas fueron evacuadas en Grecia tras el avance de un voraz incendio forestal en la capital, Atenas. Las autoridades catalogaron al siniestro como excepcionalmente peligroso, mientras 670 de bomberos y 30 aviones lanzaagua combaten el fuego. Por la emergencia, un hospital infantil, un centro médico militar, 2 monasterios y un hogar infantil fueron desocupados en las últimas horas. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y por supuesto sigue en sintonía de FM Mundo 98.1. Como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Universidad U. Juega el resto de tu vida. DrOne.com. Cuida de tu salud y la de tu familia. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Las 19 horas, con 34 minutos. Seamos puntuales. FM Mundo. Disney vuelve a Ecuador con Pixar en concierto. Llega el espectáculo familiar del año. Un recorrido sinfónico de los mejores momentos de tus historias favoritas con cantantes, bailarines y los personajes más icónicos de Pixar. Buzz, Woody y Mérida. Quito, sábado 19 de octubre, Coliseo Rumiñahui. No te lo pierdas. Preventa general con todas las formas de pago en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tu Titanium Visa. Pixar en concierto. Te lo trae Top Shows. Ministra, ¿hay un pedazo de torta para el que sabemos? ¿Torta? Caballeros, no entiendo de lo que están hablando. Seguro no cachas. Los que estaban antes de ti sí sabían cómo funcionaban las cosas en este país. No entiendo. Durante muchos años, el Ecuador ha sido gobernado por ladrones. En este gobierno, la corrupción caducó. Sé parte de la innovación y comunicación 360. Conecta tu marca con su público objetivo. En FM Mundo te asesoramos para destacar y convertir cada oportunidad en una venta.
Publicidad 100% garantizada, práctica y efectiva. Contáctanos hoy y descubre cómo nuestra comunicación multiplataforma puede hacer crecer tu negocio y posicionar tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com y al WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo. Somos Comunicación 360.